escuela ahora en esta semana, mes de septiembre. Back to school, back to church, y oro que en este año escolar que ustedes puedan crecer más en la sabiduría, en entendimiento, en discernimiento. Que no solamente puedan recibir buenas notas en la información que recibe en sus escuelas, pero que puedan aplicarlo. Necesitamos discernimiento en cómo aplicar las verdades que recibimos, sean espirituales o del mundo secular, y cómo aplicar nuestra vida para que podamos ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, y que podamos discernir sobre todas las cosas entre la mentira y la verdad, y que podamos pararnos por la verdad y dar testimonio de la verdad. Una de las verdades más poderosas que se revela en la palabra de Dios es que, bueno, hay muchas, pero una de ellas que concierne a ti y a mí, es que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. En otras palabras, en la sociedad, si la iglesia no vive y revela la verdad y no se para firme en la verdad, no hay esperanza para la sociedad. Porque tú y yo es lo que modelamos y traemos la luz de la verdad en un mundo lleno de oscuridad. Bendigo sus vidas y declaro que en este año escolar ustedes puedan seguir creciendo sobre todas las cosas, impartiendo esa verdad y que esa verdad los transforme más cada día. Bueno, hermanos, en esta mañana, antes que entre al mensaje de Dios en este día, quiero también decirles acerca de mis planes, mis viajes. Tengo un viaje en esta semana entrante, el viernes entrante. Voy a estar una semana ministrando en tres iglesias en Puerto Rico. Fui invitado a una iglesia que nunca he estado antes, en un pueblo que nunca he predicado en Puerto Rico. Suena raro, pero de los 77 pueblos que hay en la nación o en la isla de Puerto Rico, en este pueblo no es ministrado, que es en el pueblo de Guayama, y me invitó a una iglesia para que tuviese el fin de semana. Y aproveché también de visitar una iglesia que le damos cobertura y por muchos años, que está en una relación muy profunda, específicamente Pastor Nixon Cruz y la iglesia Javes, ahí en Bayamón, porque el pastor va a estar en una operación en las próximas semanas donde lo van a operar del páncreas. Y es una operación muy delicada, y les pido la oración por el pastor Nixon Cruz, un amigo y una iglesia hija, una iglesia que amamos, que la pastora y yo ayudamos a formar desde sus comienzos, hace unos 15, unos 10 a 15 años atrás. Por lo tanto, le pido oración y me gustaría, si para el domingo que viene, a lo que puedan y son tocados por el Señor en su corazón, Espíritu Santo confirma esto en su corazón, yo quiero enviar una ofrenda especial de parte de la iglesia al pastor Nixon para ayudarle con algo en esa operación, porque va a estar 6 meses en recuperación. Y voy a estar con iglesias el fin de semana que viene para ayudar y a orientar la iglesia, el ancianato, los líderes, los diáconos, en cómo ellos pueden lidiar con el asunto y seguir con la iglesia en estos próximos 6 meses, mientras que el pastor principal se recupera de esta operación bastante severa. Y queremos sembrar una ofrenda especial. Entonces, si Dios toca su corazón, si usted siente algo y usted puede, usted traiga una ofrenda especial de hoy hasta el domingo que viene, para que yo pueda entonces dejarle esa ofrenda con el pastor allá en Puerto Rico. Por lo tanto, también queremos decirle back to school, back to church, y queremos enfocar la iglesia también en lo que estamos haciendo como iglesia. Tengo planes ahora cuando regrese en Puerto Rico después de 9 días. Estoy 4 días o 5 días aquí en Orlando y luego salgo de nuevo para nuestra otra iglesia que damos cobertura en Dallas, Texas. Va a estar 4 o 5 días con ellos. Regreso una semana, casi 2 semanas. Entonces mis planes después de esa semana 2, regresar ahora para final de septiembre, comienzo de octubre, para estar ahí con ustedes en Corona, Queens, la capital del mundo, primo, ya tú sabes. Entonces estoy orando, esos son mis planes, y estoy orando que Dios siga confirmando y que Dios nos dé la habilidad de poder lograr eso si está en su perfecta e infinita voluntad. Les pido sus oraciones por eso. Mientras tanto, back to school, back to church, qué importante que usted y yo estemos y sigamos enfocados en los grupos familiares, en un ministerio, en lo que estamos haciendo como iglesia, que es encarnando Centro Bíblico en la comunidad. Tenemos un evento evangelístico que hacemos los fines de semana, pero vamos a hacer algo muy especial a principios de octubre, que yo sé que ustedes están al tanto, y el liderazgo
va a seguir comunicando a través del Ministerio de Evangelismo, donde estamos tratando de llevar el centro bíblico a la comunidad, sea a través de un ministerio, a través de un grupo familiar, a través de este evento de evangelismo que vamos a estar haciendo. Qué importante, porque como usted puede ver las sillas vacías, aunque usted invite, a veces la gente no viene, y yo estoy creyendo a Dios que usted está haciendo su trabajo de invitar personas cada semana y cada día, pero eso no garantiza que la gente pueda venir y no podemos forzarlos, obviamente, por supuesto. Por lo tanto, qué importante que nosotros entonces, la única otra opción, si no vienen a la reunión, tenemos que ir donde ellos y tenemos que llevar entonces el mensaje que aprendimos y somos equipados con en la iglesia Centro Bíblico, llevarlo a través de un grupo, a través de un servicio de oración, a través de una relación uno con uno, invierte, invita. Por lo tanto, qué importante que usted haga su hoja de círculo de influencia, donde cada persona conoce por lo menos 10 personas entre el trabajo, familiares, vecinos, amistades, colegas, compañeros en el trabajo, o gente que usted ve cada día en el tren o en el bus que no conocen al Señor. Por lo menos 10 personas. Y si hay entre 50 y 65 personas en Centro Bíblico, y si todos vienen por lo menos 100, son 1000 personas que ya tú y yo estamos supuestos a alcanzar con el Evangelio. Esa es nuestra zona de influencia, eso es nuestra área de pescar, ese es nuestro Jerusalén, luego Samaria, luego Judea y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, haga esa hoja de influencia, comienzo a orar. Y yo sé cómo me llamo, en mi apellido castellano, Javier Emilio Vélez Díaz Bermúdez Díaz. Yo sé que si usted hace esa hoja de influencia y usted ora, yo sé que Dios va a abrirle la oportunidad para que usted se conecte con esa persona, haga una amistad y comparta las buenas nuevas del Evangelio. Note, nuestro trabajo no es salvarlos, es el trabajo de Dios. El trabajo nuestro es de hablarles de las buenas nuevas, que ellos tengan entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y yo sé que si usted ha venido los domingos a nuestra iglesia, a un grupo familiar y a la escuela ministerio los miércoles, yo sé que usted en este año solamente han recibido suficiente material y enseñanza para por lo menos comunicar lo que Cristo hizo en su vida, en cómo transformó y cambió y perdonó sus pecados. Esto no es complicado, es que usted y yo nos complicamos. Por lo tanto, no se desenfoque lo que estamos haciendo, back to school, back to church. Estoy contento, estoy alegre de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Aunque yo no esté viendo o tú no estés viendo todos los movimientos de Dios, Dios se está moviendo. Y a veces las movidas de Dios cuando no lo veo. Por lo tanto, no se desenfoque, no pierda oportunidades. Escúchate, a veces las oportunidades de Dios no son tan evidentes. Usted nunca hubiera pensado que Moisés, con una vara, ¿okay?, saliendo de un desierto después de huir 40 años, tartamudo, y con su hermano Aarón, que era su intérprete, que él iba a libertar más de 3 millones de gente con una varita, ¿ah?, y deshacer el pueblo de Egipto. Imposible. Imposible que ese pueblo pudo discernir. Esta es nuestra puerta, este es nuestro tiempo de Dios. Esto es el momento del Espíritu profético para nuestras vidas. Este es nuestro momento de salvación. No, ellos no podían discernir. Es más, ellos dudaron, ellos criticaron, y hasta Moisés sabía que ellos no iban a verlo. Y decían, Señor, que ellos me van a dudar. Y si me preguntan, ¿qué diré? Y Dios tuvo que traer 10 plagas. Y aún con 10 plagas, ese pueblo todavía se quejaba y se murmuraba en cada paso que hacía. Y yo sé que en Centro Bíblico no somos así. Dígale a su vecino, tú no eres así. Amén en esta mañana. Por lo tanto, enfócase, comprométase, comparta el Evangelio. Recuerda las 5 M. Usted tiene que relacionarse, membresía, primera base, compromiso, membresía. Usted tiene que conectarse, venir a un servicio, venir a un grupo, ser parte de un ministerio. Número 2, compartir su vida y pan con otros. Número 2, madurez. Usted tiene que comprometerse a los hábitos diarios de crecimiento espiritual. 3, usted tiene que servir, ministerio. Usted tiene que conocer su don y perfil y compartir y servir a Cristo. Número 4, misiones. Está supuesto a compartir esta buena nueva con otros. Entonces estamos relacionados con Cristo, creciendo en Cristo, sirviendo a Cristo y compartiendo a Cristo. Y lo importante es que hacemos esto no una vez cuando tengo oportunidad. Hacemos esto cada día, porque esto es un estilo de vida que se llama adoración, magnificación. Esto es un estilo de vida, un gran compromiso a la gran comisión y el gran mandamiento producirá y ha estado produciendo por 2000 años
21 siglos, una gran iglesia. Amén. Amén, hermanos. Bueno, son bendecidos en esta mañana. Por lo tanto, oremos por estos planes. Sigamos adelante enfocados en este mes de septiembre. Gracias a todos los hermanos en el mes de agosto que fueron fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, con su servicio a la iglesia, que han estado listos a tiempo y fuera de tiempo. Recuerden que lo que hacemos en secreto, Dios los honra en público. Yo no hago las cosas para ser visto, yo hago las cosas para honrar a Dios, y lo que yo hago en secreto se manifiesta en pública. ¿Cómo yo sé que muchos de los hermanos a veces no oran en privado? En público no lo hacen. Por lo tanto, hermano, adelante como elefante, pero sin la trompa. Amén. Amén. Bueno, los invito en esta mañana que abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias al libro de San Juan capítulo 18, y vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios en esta mañana para seguir con nuestro tema. Y todo lo que nos ven por internet, le damos la bienvenida en esta mañana y felicitamos, perdón, por poco se me olvida, igualmente como honramos a personas que han ido desde la vida a la muerte a la vida eterna. Hace 2 semanas murió y falleció una hermana de nuestra iglesia. También celebramos la bendición de nueva vida. Ayer nació a la familia Olaya, a Edwin y a Katia, nació una bella niña, y bendecimos y celebramos la victoria de Kathy y de Edwin. Y no sé, oren por esa niña para ver cuál nación va a vencer ahí, o Brasil o Colombia. Amén. Pero oramos por esa bella pareja, porque gloria a Dios, la niña se ve bella como la madre. Oremos que siga ese milagro así. Bueno, San Juan capítulo 18, por favor, si son tan amables, vamos a el versículo 29. San Juan capítulo 18, y vamos a versículo 29, y vamos a seguir en esta mañana con nuestro tema de decisiones, y vamos a mirar en esta mañana en específico, Pilato, ¿en qué crees? Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta semana. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Ilumina nuestras mentes. Señor, revela la verdad y la mentira en nuestras vidas. Transfórmanos mientras que aplicamos y obedecemos tu verdad, Señor, y revela en nuestros corazones a ese Cristo glorificado, Señor, que está entronado porque fue sepultado, fue resucitado y fue exaltado a tu diestra. Padre, gracias en esta mañana por cada vida. Señor, gracias que ojos por ojos que ven, oídos que oyen, corazones que aplican, y manos y pies que son activadas para tu obra. Padre, gracias porque después de poner tu mano en el arado, no miramos hacia atrás, y te damos gracias por lo que estás haciendo en cada vida. Bendecimos, Señor, nuestra nación, nuestro presidente, todas las iglesias en este día, nuestro gobierno, y declaramos que hoy es un día de salvación. Y hoy, Señor, seguiremos creciendo hasta la medida de la estatura, de la medida de la bendición de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y estamos en San Juan 18, y aquí vemos el acontecimiento cuando el pueblo o el liderazgo judío entrega a Jesús para ser crucificado ante el tribunal de Roma o Pilato en Jerusalén. Apenas salió del tribunal hebreo el Sanhedrin, que es la corte suprema de los judíos en el primer siglo, y ahora él entra a la corte de los gentiles, representada por Roma, por el gobernador Pilato. Y vamos aquí, versículo 29, que dice: Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traes en contra de este hombre Jesús? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubieras entregado. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no es permitido dar muerte a nadie. En otras palabras, aunque sí podían matar bajo la ley mosaica, pero no podían matar porque Roma le había quitado el poder a los judíos de matar libremente. Entonces, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de que él, la clase de muerte que iba a morir. Interesante que ya Jesús, en los ojos y el corazón judío, liderazgo, ya había crucificado a Jesús a muerte.
Mire la agenda escondida antes de realmente ser juzgado en frente de Pilato. 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. En otras palabras, en la casa del gobernador, los judíos no habían entrado, ellos estaban al frente porque no se querían contaminar. Ellos no entraban a la casa de un gentil y mucho menos que estaba la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús entró al pretorio y llamó a Jesús y les dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Por eso es la foto que le mostramos ante el servicio, ante el mensaje. Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Por esto, y no te está, mira esta declaración de Jesús: por esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad escuchan mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos. En otras palabras, no esperó un responder de Jesús y les dijo: yo no encuentro ningún delito. Que note que cuando ahora Roma lo juzga, no ven ningún delito en Jesús, pero sí en el pueblo judío. 39. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Barrabás era un asesino y un político rebelde que él quería y buscó la libertad de Israel a puño y a espada. En otras palabras, él mató a romanos para tratar de libertar a Israel a la fuerza y estaba preso por ese delito. Darnos a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Interesante. Bueno, hermanos, en esta mañana seguimos con nuestro mensaje: decisiones. ¿En qué, Pilato, en qué tú crees? Y estamos viendo por las últimas 2 semanas ya, viendo personas en las últimas horas de la vida de Jesús que se enfrentaron con él y tuvieron que tomar una decisión sobre Jesús. En otras palabras, cómo ellos vivieron con la decisión de Jesús y el efecto de esa decisión. ¿Qué hago con Jesús? Vimos ya vimos a Pedro, vimos a Judas, y estamos ahora hoy en esta mañana viendo a Judas. Y Judas en Mateo 27, cuando entra en estos mismos versículos, él dice: ¿qué haremos? ¿Qué haré con este llamado Jesús? Y estamos viendo el principio que la vida es más sobre las decisiones que hacemos que las opciones que tenemos. Y todos los días tú y yo tenemos una decisión que hacer. ¿Qué vamos a hacer con este llamado a Jesús? ¿Qué vamos a hacer con la verdad de Jesús, su persona, carácter y obra y palabra? Y cómo tú vivimos esa verdad en frente de un mundo que lo niega, en frente de un mundo que lo duda, en frente de un mundo que lo rechaza. Y cada circunstancia que tú y yo enfrentamos, nos luchamos con un conflicto: creerle a Dios, creerle al mundo, vivir los valores de Dios o vivir los valores del mundo. Y muchas veces nosotros en América, viviendo aquí en los Estados Unidos y en Nueva York, en la Florida, nos encantan muchas opciones y tener muchas opciones antes de tomar decisiones, pero al fin y al cabo lo que determina nuestra vida no son tanto las muchas opciones, sino la decisión o decisiones que tomamos. Hacemos nuestras decisiones y nuestras decisiones hacen a nosotros. Y luego no nos gustan las consecuencias de nuestras decisiones, pero fueron nuestras decisiones que nos trajeron a nuestro presente. Y nosotros tomamos decisiones que causan un efecto sobre nuestras vidas y definen nuestro día presente. Pero a veces no nos gusta nuestro día presente, pero son el resultado de nuestras decisiones o decisiones que no tomamos en un momento dado. Y no decidir es decidir, es una decisión. Entonces, cuando no nos gustan estas decisiones,
nos enojamos con Dios, culpamos a Dios o a otros por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Y comenzamos esta enseñanza y ministración 2 semanas atrás, hablando sobre Israel, en Deuteronomios 30, 29 y 30, cuando Dios dijo a ese pueblo bajo el pacto mosaico: hoy pongo entre vosotros vida y muerte, escoge la vida para que vivan. Y hablamos ya sobre la vida de Judas. Judas, decisiones, ¿cuál es tu costo y tu precio? ¿Cuál es el precio de la lealtad? Y hablamos la semana pasada sobre Pedro. ¿A dónde estás parado? ¿En la corte de los justos o en la corte de los injustos? Y en esta mañana vamos a hablar ahora sobre Pedro, mirando diferentes personas que enfrentan a Jesús en la última semana o último día de la vida de Jesús antes de morir, y cómo ellos enfrentan la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús en sus vidas, y cómo lo aceptan o cómo la rechazan, cómo la dudan o cómo tratan de justificar sus malas decisiones y tratar de evitar la verdad. Y tú y yo vamos a ver en esta mañana Pilato, cómo Pilato enfrenta y cómo Pilato ahora confronta la verdad. Ahora, escúchame en esta mañana. Tú y yo vivimos en una cultura que lucha sobre dos valores mayores. Y estos dos valores mayores es realmente la pregunta: ¿qué es verdad? Y luchamos con estos dos valores acerca de la verdad. Número uno, ¿la verdad es absoluta o la verdad es relevante? ¿La verdad es absoluta o la verdad es relevante? Absoluto significa que la verdad de Dios es verdad y no cambia, y está sobre mí y yo estoy sometida a ella. En otras palabras, la verdad no puede cambiar. Verdad absoluta significa que hay un Dios supremo y su verdad nunca cambia, y toda la creación y todo ser viviente está sujeta a esa verdad, aceptarla o rechazarla, vivirla o no vivirla, dudarla o no dudar o creerla. En otras palabras, la verdad es lo que define nuestra vida. Esa verdad es el fundamento, es el norte que nos permite pararnos y caminar en la vida. Y esto fue la prueba que Dios le dio al primer Adán en el huerto, cuando le dio un mandamiento y le dijo: puedes comer de todos los árboles en el huerto, menos uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puedes comer del árbol de vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, Adán, aunque fue hecho en la imagen de Dios, tenía que ahora entender que él no era suficiente en él mismo. Él tenía que sostenerse de la verdad de Dios, árbol de vida, o el árbol de conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, él tenía que someterse o a Dios o al enemigo de Dios, verdad o mentira. Y Adán estaba supuesto estar sujeto a la verdad. Y eso es lo que significa absoluta, verdad absoluta. Lo contrario a la verdad absoluta, el otro valor contrario, es que la verdad es relevante. La verdad relevante. ¿Qué significa la verdad relevante? Que la verdad es como cada uno lo ve, su perspectiva, su opinión, o como ellos se sienten. La verdad entonces es limitada a mi perspectiva. Yo soy el centro de mi vida y mi opinión o mi sentimiento, pero no la verdad de Dios. Es como yo veo, es como yo me veo o como yo lo veo en ese determina esa verdad. Es cambiante, es insegura, y esto me llevará entonces a una vida de anarquía. ¿Qué significa anarquía? Que todo el mundo hace lo que le da la santa gana. Todo el mundo hace lo que le parece bien en sus ojos, y todos hacen como ellos quieren. Eso es la enseñanza del libro de los jueces. En otras palabras, lo que hace la verdad es su perspectiva, en cómo yo lo siento, en cómo yo lo veo, mi perspectiva. ¿Ok? Entonces, no es que la verdad es verdad, es como yo lo opino, es como yo lo interpreto, es como a mí me gusta, es si yo lo acepto o no. ¿Ok? Eso significa que es relevante. Es como tú y yo, es como tú y yo ver las cataratas del Niágara, ¿ah? Y verlo de diferentes ángulos en esas cataratas. ¿Ok? Cada ángulo me da una perspectiva diferente de las cataratas, pero la verdad es que es las cataratas. En otras palabras,
porque yo lo vea de un diferente ángulo y cada uno tenga una diferente perspectiva o opinión, no cambia la verdad acerca que es las cataratas del Niágara. Entonces, Dios me dio su palabra a ti y a mí, que eso nunca cambiará. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. La hierba y la flor se seca, pero tu palabra es para siempre. Eso me da entonces firmeza, constancia, seguridad. En un mundo cambiante que cambiamos la verdad por mentira. Cambiamos leyes, lo que era ilícito un año, 10 años atrás, hoy en día es lícito. Entonces, Dios me da algo seguro, algo para yo creer. Dios no cambia, Dios es inmutable, dice el texto en hebreo. Entonces, la iglesia es establecida sobre la verdad. Por eso que dice la palabra en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la columna de verdad y está establecida sobre la verdad. Dice así, si yo me retraso, Pablo dice a Timoteo, pastor de Éfeso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, la columna y el fundamento de la verdad. En otras palabras, Pablo le da instrucciones a Pablo en cómo la iglesia y el liderazgo vive en el contexto de persecución de Roma y están destruyéndolo, cómo ellos estamos supuestos vivir el evangelio, no con temor, no escondiéndose, no no enfrentando la mentira de su contexto, la relevancia de su contexto y confrontarla con la verdad absoluta de la palabra de Dios, del evangelio de Dios. Y entonces Pablo le dijo, la iglesia es el baluarte y la columna de verdad. La iglesia es el fundamento. En otras palabras, si la iglesia no vive la verdad, pues entonces la sociedad no tiene un piso y una columna donde saber cuál es su norte. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Eso es importante. Porque el mundo vive en un contexto de relevancia. En cómo yo lo veo, así es la verdad. En cómo yo lo siento, así es la verdad. Pero nuestra cultura pone mucha énfasis en cómo uno se siente, en cómo uno ve, en uno percibe las cosas. Y este factor trata de cambiar la verdad a una mentira. Y trata de moldear a Dios a nuestra imagen. En vez de Dios moldearnos a la imagen de Él, a su verdad absoluta, nosotros cambiamos a Dios a nuestra perspectiva, a como yo veo, a como yo entiendo, a como yo analizo las circunstancias, a las conclusiones que yo siento y yo percibo. El problema con eso es que tú y yo estamos bien limitados en nuestra perspectiva. Yo veo por un ángulo, pero yo no tengo la sabiduría y la perspectiva de Dios de ver el principio desde el fin desde el principio. Dios ve el mañana como ayer, como tú y yo vemos el ayer. Y aún tú y yo viendo el ayer, no estamos muy claro en cómo pasó y cómo llegamos al presente y las decisiones que tomamos y escondemos esas decisiones y huimos de las decisiones que tú y yo tomamos. Pero tú y yo entonces nos confrontamos en un mundo que trata de bajar a Dios y su verdad a como yo veo. Bueno, lo que yo veo en ese texto, en como yo entiendo ese versículo, en como yo siento que Dios me está hablándome a mí, y a veces mis sentimientos y tus sentimientos son contrarios a la verdad absoluta que Dios revela en su escritura. Y ahí está el conflicto en qué vamos a creer y cómo llegamos a esa conclusión. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú y yo cambiamos la imagen de Dios y no adoramos a Dios, y entonces ahora cambiamos la imagen de Dios a la imagen de la creación, a como yo veo las cosas, y yo comienzo entonces a adorar la creación y adorar lo que mis manos producen. Romanos dice que Dios entonces, por esa idolatría, Dios nos entrega a las vanidades de nuestro corazón. Nos entrega las mismas cosas que tú y yo idolatramos. Romanos capítulo 1. Entonces, el problema en esta mañana es que tú y yo, con esta manera de ver la vida, es que tú y yo, en cómo nos sentimos y como yo veo la verdad, es muy errónea. Por ejemplo, es como la ley de la gravedad. Lo que tú sueltas va a caerse. No importa lo que yo tire, si yo tiro este pañuelo va a caer. La ley de gravedad dice que lo que sube tiene que bajar.
All right? Pero ¿qué sucede? Si, supongamos que yo me emborracho o me meto drogas y estoy bajo la influencia de una droga y yo siento y yo creo bajo la influencia de esa droga que yo puedo volar. Y yo voy ahí al Empire State Building, al edificio ahí grande en la 34, en Manhattan, y yo digo, yo soy super pastor, yo puedo volar, y yo siento, y yo percibo, y yo creo, y yo creo con todo mi corazón que yo puedo volar, porque estoy bajo la influencia de una droga que totalmente cambia mi perspectiva y mi sentimiento. Y yo estoy seguro que eso es lo que yo creo, que eso es verdad. Y yo me tiro, yo voy a volar. ¿Qué va a pasar? Al instante, mientras yo estoy bajando piso por piso ahí del techo, cuando me tiré, mi perspectiva y mi creencia y lo que yo siento va a cambiar. Y muchas veces, escúchame, a veces tú y yo vemos a Dios con relevancia. Vemos la Biblia relevante a mi condición. Yo veo a Dios en cómo yo entiendo mi vida, en cómo yo me veo, en cómo yo veo a otros, en cómo yo veo preferencias en la sociedad y las injusticias. Y yo comienzo entonces a ver la vida y a ver a Dios con unos lentes y una perspectiva que realmente no me deja ver a un Dios absoluto. Escúchame, en un cuarto oscuro, todo el mundo se hace sentir más guapo y más bello. Yo en un cuarto oscuro seguro que me voy a sentir bien guapo. Y escuche bien, todo el mundo canta bien en la ducha hasta que alguien lo escucha. Todo estaba bien con mi perspectiva emocionales hasta que fueron retados con la verdad. El problema es que cuando Dios nos confronta con la verdad, el problema es que tú y yo huimos la verdad, corremos de la verdad, negamos la verdad, tratamos de justificar a un lado la verdad de Dios. Y hoy vamos a mirar a Pilato. Cuando es enfrentado con la verdad de Jesús que está enfrente de él, y él le pregunta a Jesús si él es el rey de los judíos, y Cristo le pregunta si él llegó a esa conclusión porque llegó por su cuenta o se lo fue dicho a él. ¿Y cómo fue que respondió a la verdad de Jesús? Él lo evitó, lo manipuló y trató de negar la verdad por nunca someterse y abrazar esa verdad. ¿No suena como nosotros y el mundo entero 20 años después? Que cuando enfrentamos cada mañana, ¿qué voy a hacer con esta verdad? En un mundo injusto, en un mundo que si no miento no voy a progresar, si no digo la verdad me van a cuestionar. Y tenemos esta lucha entre la verdad y la mentira, justicia e injusticia, pararme y testificar de Jesús y la pena y la vergüenza que nos da, que si me identifico con la verdad, ¿qué dirán de mí? Perderé mi posición, perderé mi apariencia en los ojos de otros, perderé mi prestigio, perderé mi seguridad financiera, si no miento en el trabajo, si no miento en frente de otro. ¿Qué va a pasar con esta verdad? ¿Qué va a pasar con esta verdad y esta persona llamado Jesús? Y ahí es donde queremos enfocarnos en esta mañana. Y para entender este mensaje, vamos a ver primeramente entonces el carácter y las cualidades de Pilato que lo llevó a tomar una mala decisión y ver estas cualidades que están evidentes a lo mejor en nosotros hoy. Yo creo que todos estos personajes en la Biblia, en una manera u otra, reflejan un aspecto o una temporada de nuestra vida. Reflejan luchas que alguna temporada de nuestra vida tú y yo enfrentamos. Lo primero que yo creo que tú veas aquí en Juan 18, 29 al 40, que vemos primeramente el corazón, ni aún de Pilato, el corazón del liderazgo de la nación de Israel, en cómo ellos revelaron la agenda escondida que tenían. Ellos trajeron a Jesús porque en sus corazones él ya era culpable. Y entonces él dijo, no lo hubiéramos traído a ti, Pilato, si él no fuera culpable. En otras palabras, él estaba diciendo, nosotros no estuviéramos perdiéndole el tiempo a usted, gobernador, si no estuviéramos nosotros bien decididos que este hombre merece la muerte. En otras palabras, nosotros no podemos matarlo, pero queremos que tú hagas el trabajo sucio, Pilato.
Es interesante como a veces manipulamos a otros para que hagan lo que está en nuestro corazón, pero nosotros no queremos ensuciar nuestras manos, que otros tomen la culpa y la responsabilidad que nos tocó a nosotros. Pero vemos que el pueblo que Dios escogió lo rechaza y lo quiere matar por no perder su estatus de poder y control. Y a veces tú y yo no queremos identificarnos con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios en esa situación, en el trabajo, en la escuela, en la familia, con vecinos, si yo digo la verdad, si yo modelo la verdad, podré yo perder algo por consecuencia de mi decisión de identificación. Podré perder mi prestigio delante de ellos, podré perder como yo quiero que ellos me vean enfrente de ellos, podré perder mi respeto y orgullo y se van a burlar de mí. Podré yo perder mi trabajo, podré yo perder un matrimonio, podré yo perder una amistad porque me identifico con Cristo y su verdad. Es interesante que cuando este pueblo entonces no quiere perder su poder y control, ya que tú, Jesús, no haces lo que queremos en matar a los romanos. En otras palabras, el pueblo judío lo que querían era no un salvador y no un señor, un libertador. Sácame de esta consecuencia y esta atadura con los romanos, pero de veras, no te queremos a ti, Señor, no te queremos a ti, Dios, y mucho menos que tú los gobiernes. Libértanos de este problema que me envuelve. Libérame, darme seguridad, darme paz, dame libertad para hacer lo que yo quiero, pero yo no voy a soltar mi estatus, yo no voy a soltar mi posición y dejar que tú, Cristo Mesías, que tú gobiernes. Y cuando Jesús entonces no soltó y liberó a los romanos de las garras de los romanos, la misma multitud que dijo Hosana cuando Jesús entró en el asno, estaban 3 días después diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Qué rápido cambian las alabanzas a veces en nuestras vidas. Mejor darnos a Barabas. Y hablaremos un poquito después sobre Barabas. Pero Dios y su verdad es primero juzgado por el tribunal hebreo, el Sanhedrin, y ahora es llevado al gobierno del mundo pagano, Roma. Imagínese el contexto, mire el escenario. Dios es juzgado, Dios Cristo es juzgado en frente del mismo pueblo judío, la corte suprema de los judíos, el Sanhedrin, y en menos de pocas horas lo escupen, los maltratan, lo engañan, falsas acusaciones porque no querían soltar su poder y control. Y lo crucifican, lo sentencian y lo llevan ahora al gobierno romano pagano. Ahora el pueblo escogido lo rechaza, ahora lo llevan al mundo romano, greco-romano pagano, para que el mundo ahora decida qué vas a hacer con este llamado Jesús. Y ese gobierno es representado por un personaje llamado Pilato. Y Pilato ahora tiene que ahora aceptar o rechazar esta verdad. ¿Qué voy a hacer con este Jesús? Y él heredera la decisión de estos judíos. Está ya sentenciado a muerte. Nosotros lo hubiéramos matado ya, pero no podemos matarlo porque Roma no nos permite. Que el pueblo desea matar la verdad, pero Pilato lucha con la verdad de quién es Jesús, y ahora él lucha entre el prestigio de él delante de la multitud, delante del liderazgo de Jerusalén y delante de Roma y delante de sus propios opiniones y decisiones y deseos, y él tiene que decir, ¿qué hago con este llamado Jesús? ¿Quién era Pilato? Para entender más este hombre y cómo llegó a su decisión. Número uno, él era un hombre de conflicto. Número uno, con el pueblo y el imperio romano. Él nació en Italia y era de una clase media. Y él fue comisionado a una carrera militar. Él fue asignado a gobernar sobre Israel, que Roma había considerado como una posición bien baja. Israel era un insulto en los ojos de Roma y era una asignación militar indeseable. Él, Pilato, no le gustaban las decisiones del César de Roma en ese tiempo y era una asignación que él realmente no quería aceptar. Él no le gustaba
esta decisión política y él no estaba muy contento con esa puesto militar que le dieron. Él era como el hermanito pequeño que tiene que ir con el hermano mayor donde quiera que él va, pero él realmente no desea estar ahí. Como gobernador de Israel, él hacía lo que quería sin respeto a la cultura hebrea. Un hombre de conflicto con su propio pueblo romano. Número dos, él estaba en conflicto, escuche bien, con el pueblo judío. Su ambición fue alimentada por inseguridades insaciables. Esto lo hizo insensible a la cultura que le rodeaba. Y la historia nos enseña que él tomó ídolos y símbolos de las espadas y los escudos romanos y lo trajo al palacio en el del gobernador ahí en Jerusalén. Y recuérdate que los judíos no tenían ninguna imagen de ángeles ni de Dios, y mucho menos de creaciones humanas y ídolos paganos. Eso era desacrar el templo y desacrar la nación y la ciudad santa que era Jerusalén. Pero a Pilato no le importó. Él trajo ídolos de los escudos, las espadas, lo trajo al palacio y del templo en Jerusalén, que causó una insurrección, que causó la muerte de muchos. Leemos de esto en Lucas 13, 1 al 5, donde Jesús le trajeron esta pregunta en aquella pasión. Algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecieron sus sacrificios. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que ustedes se arrepientan. En otras palabras, Pilato mató, sacrificó, él estaba en conflicto con la lucha y no respetaba la cultura hebrea, y él hacía todo para agitar y causar la vida de muchos judíos. Él era un líder insensible, totalmente desconectado y en conflicto con la cultura que le rodeaba. Él sacó dinero del templo judío para edificar un acueducto de 30 millas que causó la muerte de muchas vidas. Él tomó decisiones sobre ambiciones egoístas y inseguridades propias que lo llevó a un liderazgo que estaba fuera de toque con su contexto y gente. ¿No suena como tú y yo en el siglo XXI? Que muchas veces son más que pensamos en nosotros, pensamos en más nadie que mi vida, mi problema, mi deseo, mi dinero, yo tengo que hacer plata, mis planes, y somos insensibles a la verdad de Cristo, a la verdad a lo que nos llamó, a la verdad de nuestra esperanza y destino, a la verdad del mundo que nos rodea, a la verdad de nuestra comisión como iglesia y nuestra responsabilidad como iglesia de ser la columna y el fundamento de la verdad. Somos insensibles a lo que está pasando en mi mundo. Yo ni conozco a mi prójimo, olvídate de amar a mi prójimo. Yo ni sirvo a mi prójimo, olvídate de invitarlo a la iglesia. No tengo tiempo ni para conocer cómo se llama, mucho menos orar por él. Y a veces como líderes, como no sabemos cómo bregar con la verdad que nos rodea y la verdad que está en nuestra vida, somos insensibles en cómo tomamos decisiones y cómo vivimos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Él no le importó lo que le pasaba a la gente, siempre cuando él salió con las suyas, su deseo. No suena como tú y yo en el siglo XXI, no suena como líderes seculares en el gobierno y eclesiásticos en el siglo XXI, aguantándose a posiciones y poder para alimentar su ego y no servir y liderar para atraer personas a su propósito y destino. Vivimos en un mundo de política, en un mundo de politicaría, en un mundo de injusticia, en un mundo que todo el mundo quiere posición solamente por su prestigio, pero no son ni capaces, ni son preparados, ni son capacitados para la función, pero lo quieren porque quieren más plata, quieren renombre, quieren que en la historia sepan de qué ellos hicieron. Pero a ellos no le importan la gente que están supuestos a llamar, a ellos no les importa la gente que estamos supuestos a servir. Y muchas veces no solamente en el mundo actúa así, pero mucho más la iglesia, mucho más el liderazgo, mucho más los miembros. Piensa que servicio es solamente para el pastor y los ancianos y los diáconos, cuando el servicio es para todos. Cristo modeló esto cuando él se ciñó con la toalla, se quitó la vestimenta del rabino y él le lavó los pies a los judíos, los apóstoles, a Pedro, y le dijo: si no me permite que yo te haga eso, Pedro, no podrá tener parte conmigo. Y Cristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
Yo pregunto, ¿estaremos como estos líderes en esta iglesia en este tiempo, liderando en una manera que estamos solamente conectados con nuestros deseos y no con lo que nos rodea, y estamos tan desconectados que tapamos todo para que no fluya? En otras palabras, a mí no me importa el mundo, no me importa la iglesia, y yo soy lo que opaca, yo soy lo que limita el crecimiento del fluir del poder de Dios en la iglesia, porque yo, como miembro del cuerpo de Cristo, como no funciono como parte de ese miembro, limito la salud y el crecimiento de la iglesia. Y a veces más que quiero criticar y quiero estorbar, y critico todo, pero no hago nada. Me siento en las gravas de la iglesia para criticar y murmurar lo que están haciendo algo. Yo pregunto, ¿estaremos dispuestos a mejorar o soltar nuestra posición para que uno mejor capaz que yo pueda servir? Pilato no entendió que su llamado era para servir, ni su rol, porque él vino a ser el problema. Él estaba en conflicto con él mismo. Número 3, él era un hombre de conflicto con Herodes. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el rey, que mató a los niños cuando Jesús nació. Bueno, ese rey, el Herodes rey, cuando él murió, su reino, o él era un rey judío mezclado con asirio, que lo puso Roma como un rey, un rey de papel político. Él no tenía realmente mucho poder con Roma, pero él estaba ahí como una figura romana. Entonces, cuando ese rey, Herodes el Grande, murió, él dividió su reino entre sus 4 hijos, y ahí tenemos Herodes Antipas, que él era otro gobernante político puesto por Roma, porque él entonces, él es el Herodes que fue mencionado en Lucas 23:12, que dice: anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, eran enemigos, pero ese mismo día, cuando crucificaron a Jesús, se hicieron amigos. En otras palabras, vemos aquí algo muy interesante, que Herodes hijo era enemigo de Pilato, aunque los dos estaban bajo el César de Roma, que era Tiberias. ¿Y qué sucede? Estos eran enemigos porque estaban en lucha para quién era gobernar más en Israel. Cada uno tenía diferentes zonas de Israel y fragmentos de la nación, y todos querían para lamber el ojo al César, para escalar, porque querían salir ahí de Jerusalén. Jerusalén no era el lugar más lindo para servir en el imperio romano, pero él era Herodes, tan egoísta como Pilato, y eran enemigos hasta que Jesús llegó. Y ahora estos dos hombres están enfrentando la misma verdad, la misma oportunidad. Él estaba interesado en Jesús, Herodes, pero no en su mensaje. Él quería conocer a este Jesús. Él era el Herodes que le cortó la cabeza a Juan, porque él se acostó con la esposa de su hermano. Y él entonces, pues porque mató a Juan el Bautista, él pensaba que Jesús era, por sus milagros, Juan el Bautista resucitado. Entonces, él no quería ver a Jesús para oír su mensaje y a lo mejor ser convertido. Él quería ser entretenido por Jesús. Por fin tengo la oportunidad de verlo para que me haga un milagro, para yo ser entretenido. Pero él no quería oír su mensaje, y mucho menos la verdad. No suena como muchos hoy día en el siglo XXI, que vamos a la iglesia para ser entretenido, pero no ser cambiado y no verdad. Él mató a Juan. Él ahora tiene a Jesús enfrente de él, y cuando Herodes enfrenta a Jesús, interesante, mira cómo Jesús desprecia a Herodes, y cuando Herodes lo cuestiona, Jesús ni le da la palabra. Un desprecio total. Estos dos hombres inseguros, Pilato y Herodes, peleando por buenas apariencias en frente de Roma, están inseguramente liderando, y eran enemigos hasta que tenían que bregar ahora con Jesús y su verdad. Y hay un refrán en el mundo que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Qué interesante que personas que nunca se hablan y se odian se pueden juntar para enfrentar la verdad de Jesús. Ahora Jesús vino a ser el enemigo común de ellos. Qué increíble que personas en las iglesias no se reúnen para buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios, de la gran comisión.
pero sí se pueden reunir para criticar la iglesia y aquellos que están haciendo un buen trabajo. Y el mundo opera de esta manera. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la agenda y el grupo homosexual con la agenda y el grupo de aborto? De veras nada. Solo tienen un enemigo común, la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo único de interés que tiene estos dos campos es que ambos no quieren que nadie, ni Dios, ni la palabra de Dios, le digan a ellos cómo deben usar sus cuerpos. Y eso es lo único que tienen en común. Y por eso se unen, para venir contra la iglesia, para venir contra la verdad de Dios. Y a verse nosotros en la iglesia somos iguales. Solamente buscamos gente que están tan apatéticos como nosotros, tan mediocre como nosotros, tan en la chuleta como nosotros. No buscamos gente para que nos rete, no buscamos gente para que nos anime, nos exhorte a las buenas obras, la verdad. No buscamos gente para que nos disipule y nos ayude a crecer y conocer más a Dios. No, buscamos gente que están tan apatéticos y apagados como nosotros para afirmar nuestra vida y nuestras flaquezas. Es como el borrachito que buscó a otro borrachito para cantarse y justificarse las penas. Creyentes mediocres solo buscan a otros iguales para justificar su propia apatía y criticar a aquellos que son para ellos amenazas porque están haciendo algo por la causa. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la verdad en esta mañana? Y vemos dos enemigos, Herodes y Pilato, que se hacen amigos porque no abrazaron la verdad que está enfrente de ellos. A veces nos sentimos espiritual cuando buscamos a otros que afirman nuestra mediocridad, porque ellos se ponen de acuerdo, pero la verdad de Dios dice lo contrario. Escúchame, pues yo busco personas que afirmen y nos retan para mejorar mi sentimiento y mi perspectiva relevante. Pilato heredó la avaricia de los judíos en querer matar a Jesús, pero ahora en Pilato está de acuerdo con ello, no hace la circunstancia la verdad, ni que la mayoría de la multitud esté de acuerdo con Pilato, crucifícalo, no significa que es verdad o lo correcto en hacer, porque muchas veces buscamos la opinión de otros sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Escúchame, porque otros se pongan de acuerdo contigo, no implica que la verdad es cambiada, que la mentira es cambiada a la verdad. Y cuando hay ese conflicto en mí que dice, estoy mal en no obedecer la palabra, yo sé lo que estoy supuesto a hacer, pero trato de justificar mi desobediencia con que Dios sabe que en mi corazón y mi sentimiento que yo quería obedecerlo, y mi sentimiento que trata de justificarme a un lado mi desobediencia, todavía es pecado. No importa qué buenos y genuinos sean mis sentimientos. Porque todos se pongan de acuerdo con la mentira, no cambia la verdad. Solo que la mayoría se puso de acuerdo con la mentira. Y la pregunta verdadera es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué Dios me llamó a ser y hacer? Y Cristo lo dijo, que su propósito en venir a este mundo en frente de Pilato, lo dijo cuando dijo, ¿qué es verdad? Él dijo, yo vine a este mundo a dar testimonio de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de él hacer la voluntad del Padre, la voluntad de venir al mundo, el último Adán en un mundo pervertido, degenerado, totalmente gastado por el pecado y pervertido, degenerado. Él vino para identificarse con tus pecados y los míos, y vino a obedecer no solamente un mandamiento, pero 613 mandamientos. Y no solamente eso, él vino para morir en una cruz, identificarse con los pecados, obedecer a Dios por 33 años de vida, para entonces recibir sobre su vida la ira de Dios por tus pecados. Para entonces que esta justicia de la vida de Jesús en obedecer al Padre hasta la muerte, que contrario al primer Adán, que él fue creado y puesto en un paraíso, en un mundo perfecto, solamente con soledad y Satanás ahí en el huerto, en paraíso y con un solo mandamiento, él quiebra y desobedece a Dios. Pero este Cristo es en un mundo, en un paraíso, en un desierto, en un mundo de pecado, en un mundo lleno de ira, de celo, de pleito, de tentación, que totalmente aborrece a Dios Padre y su verdad. Y este hombre por 33 años y medio
obedece al Padre hasta ir a la cruz, que era la voluntad del Padre, para identificarse con tus pecados y los míos, y obedece hasta la muerte de ira, y acepta, porque Él nos da la voluntad de su Padre y da el testimonio a esa verdad. Tengamos cuidados con personas que siempre están buscando conflicto y siempre están en medio de una discusión. Cuidado con aquellos que nunca luchan por pararse por la verdad y siempre están en una resistencia pasiva diciendo, yo no quise pararme por la verdad porque no quería causar problemas. O nos paramos por algo o caeremos por todo. Mira hasta qué punto Jesús estaba comprometido con Dios Padre para identificarse contigo y conmigo cuando éramos enemigos. Pero cuántas veces queremos lo que Dios me puede dar sin querer identificar con Él y su verdad, porque tenemos pena o tenemos vergüenza. Pilato era un hombre de conveniencia. Él no quería saber la acusación o los delitos puestos sobre Jesús, sino que estaba buscando una manera más rápida para deshacerse de la situación. ¿Suena conocido? Buscando atajos para llegar a su meta sin pagar un precio, sin crecer. Queremos que Dios nos llene, queremos conocer a Dios, pero no queremos estudiar su palabra. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos obedecer la verdad de Dios. Él quería el problema de que se desapareciera, que este problema, que esta papa caliente, que este tostón caliente se desapareciera, que en esa mañana él no pensaba que iba a enfrentar la decisión más grande de su vida. Ay, que este problema se fuera. Ay, que mis problemas se fueran, que las deudas y los biles, la enfermedad, el mundo, el diablo, la politicaría, mi contexto, la suegra, el problema, la gente, la necesidad se fuera y Dios solamente me diera mis antojitos nomás. Ese Diosito es lo que yo quiero nomás. Era un hombre de conveniencias. Él no quería reconocer la validez de la autoridad de Jesús. Él no trató de conocer quién de veras era Jesús. Él le preguntaba a Jesús si él era un rey y Jesús le confronta cómo llegó a esa conclusión. Y a veces somos iguales. Muchos quieren que otros le digan en qué creer, en qué hacer, pero no estamos dispuestos a indagar la verdad de Dios y ser convencidos por la verdad de Dios y ser transformados por la verdad de Dios. Solo decimos cosas de la Biblia que oímos otros decir como el papagayo. Dios ama, Dios ayuda al que madruga. Eso no está en la Biblia, eso no es Biblia. Dios ayuda a los que se ayudan ellos mismos. Eso no es Biblia. Y muchas veces oímos cuentos religiosos y decimos que es Biblia, cuando no es. Por lo tanto, somos como el papagayo. Somos como el papagayo sin sustancia y solo decimos cosas de la Biblia que hemos oído, pero no miramos a ver si es verdad. Seguimos ciegamente una fe sin sustancia, emoción inspirada por lo que dicen la mayoría. Y si ellos están mal, nuestra autoridad bíblica es lo que oigo por la radio o me han dicho, pero no es algo revelado de convicción porque he estudiado la palabra, he mirado desde Génesis y Apocalipsis la verdad progresiva de Dios y lo he aplicado y he sido convencido de esa verdad porque me ha transformado. Y cuando viene la tempestad para probar y definir en qué estamos parados y creídos, vemos que nuestra fe está en las decisiones emocionales que oí que otros dijeron, pero nunca verifiqué la verdad. Y cuando se derrumba mi vida, porque fue edificada no por el fundamento de la verdad, sino por lo que la gente dijeron, opiniones de relevancia que no tenían ningún contexto bíblico. Entonces critico y digo, Dios, ¿a dónde estás? Dudo su verdad, dudo su presencia, dudo su existencia, dudo su poder. ¿Y en quiénes y cuáles declaraciones realmente descansan nuestras vidas? Permítame leerle aquí unos versículos tan importantes.
Porque Pablo, enfrentando esto en el primer siglo, le dice a Timoteo, pastor de Éfeso, 2 Timoteo 3, 1-17, hablando del contexto de sus vidas, que es un reflejo del siglo XXI, hoy en día, septiembre del 2016. Y Pablo dice en 2 Timoteo 3, 1-17, escucha estas palabras. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta demuestra el poder de desmentir el poder de la piedad. Lo peor en toda esta lista es que al fin y al cabo se pone una vestimenta cristiana. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentir el poder de la piedad. Con esa gente, Pablo dice, ni te metas. Así son los que entran en las casas, cautivando a mujeres y hombres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellos siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la veracidad de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambre eran los dos sacerdotes que enfrentaron a Moisés en la corte de Faraón cuando convirtieron las varas a serpientes. Ellos se opusieron a Moisés. También esta gente se oponen a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos, como pasó con aquellos, pasará con ellos, dice ahí, y sigue diciendo, tú en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mis propósitos, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mi sufrimiento. Esto, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. De todas ellas Dios me libró. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llegar a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mar en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo importante. Pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de los cuales estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez tú conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Lo que tú has aprendido y de lo que has sido convencido. Pablo le dijo a Timoteo, tú has visto el ejemplo en mí. Yo te he mostrado y modelado esta vida y ahora tú sabes la verdad en mi vida, pero más importante, tú lo has vivido. Y la base ha sido no solamente lo que yo te modelé, el testimonio que yo te di, pero desde tu niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Desde tu niñez, Timoteo, desde tu niñez tú has aprendido y has estado en un proceso de aprendizaje. Y tú has sido convencido de la verdad. Y yo pregunto, ¿cuáles son nuestras convicciones en esta mañana? ¿En qué creemos? ¿Por qué lo creemos? Me encanta esta declaración de los impíos sobre los creyentes. Me encanta esta declaración cuando en la Biblia dice que la gente decían que sabían que los discípulos estaban con Cristo en Hechos, en cómo ellos modelaban esa vida. Y me encanta cuando en Hechos 17 y 18, esos dos capítulos, cuando los hijos de un tal Esceva, un rabino, 7 hijos de ese rabino, trató de imitar la fe de Pablo y trató de sacar un demonio de un endemoniado y le dijo, te digo en el nombre de Jesús que predica Pablo que salga de él. El demonio le habló, el mismo diablo le dijo, a Pedro yo conozco, a Pablo yo conozco, a Cristo yo conozco, pero ¿quién rayos eres tú?
Y ese endemoniado le metió una paliza a esos 7 religiosos. Y a veces nuestra religiosidad recibe una paliza por el mundo y el mundo espiritual, porque nuestra fe es basada en mitos, en relevancias que no es nada absoluto, la verdad de Dios. Es basada en mis opiniones y mi perspectiva, en cómo yo siento y me levanté esa mañana y como yo pienso que ese texto me está hablando a mí específicamente. Pero Pilato no quería reconocer la validez de la autoridad de Jesús. ¿Qué es verdad? Y ni se paró lo suficiente para que Jesús le respondiera. Está mirando enfrente de él la verdad. Pero la atención de la multitud afuera del palacio, gritándole, darnos Barabás, darnos Barabás, darnos Barabás, hablaba más duro. Y a veces lo que nos habla el mundo, lo que nos grita el mundo, lo que apetece las pasiones de mi carnalidad, me grita más de la verdad de Dios en su palabra. Pilato no quería saber la verdad. Cuando Jesús le revela entonces la verdad, le pregunta qué es verdad y no espera una respuesta, porque él no quería la respuesta. Sabe que somos iguales, evitamos el estudio y el compromiso de la palabra y el servicio porque queremos evitar la respuesta, como que si en evitar y postergar la verdad va a cambiar la verdad o la mente de Dios. Y a veces preguntamos cosas necias y evitamos preguntas porque no queremos dar cuenta a nuestra vida. No queremos dar cuenta a nuestra vida y vivimos bajo el delirio, la ilusión que no tenemos que dar cuentas a Dios al final de nuestra vida. Porque Él entenderá que había tantas cosas que hacer y yo no podía enfrentar la verdad y vivirla. Nos olvidamos 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y a veces vivimos en la vida hoy como que no tenemos que dar cuentas al final. Y por eso vivimos al garete, vivimos a lo loco, vivimos sin propósito, vivimos como nos sintamos esa mañana. Y cuando tenga tiempo, oro. Y cuando tengo tiempo, a ver si obedezco la palabra. ¿Sabes por qué? Porque realmente la verdad de la Biblia no nos sujeta. Entonces vivimos no en la luz de la eternidad, vivimos a la luz del deseo del momento. Estaremos evitando una decisión cada día. Es como el hombre que le dice a su patrón que su esposa lo necesita para limpiar la casa y desea otro día libre. El patrón le dice que no puede darle otro día libre y él dice, gracias, yo sabía que yo podía contar contigo, patrón. Yo no sabía cómo decirlo a mi esposa que no quería, pero gracias en tú tomar la decisión por mí. No quería yo tomarla por mi cuenta. Y a veces somos agresivos pasivamente. No quiero tomar la decisión, quiero que otro lo tome por mí. 7. Pilato era un hombre que soltaba su compromiso. Él soltaba sus compromisos. Lucas 23:7, cuando se enteró de que la pertenencia a la jurisdicción de Herodes se lo mandó a él, ya que ellos, día también Herodes, estaba en Jerusalén, él trató de soltar a Jesús Herodes. Él no quería bregar con Jesús porque porque lo quiere entregar rápidamente a otro. A ver si Jesús y su verdad se desaparece. Tiene a Jesús torturado, azotado, antes de ser crucificado. Para agradecer y callar los líderes y la multitud. Él quiere buscar, agradecer a todos en vez de buscar y someterse a la verdad.
Y tú sabes la torturación que había antes de la torturación de crucifixión. Cuando lo torturó ahí en el palacio, ahí fue cuando le arrancaron la barba, ahí fue cuando lo metieron y lo amarraron en la columna de cemento, y ahí fue cuando le abrieron las espaldas y comenzaron a darle con los latigos, que eran 7 a 10 cordeles de cuero que tenían vidrios y espinas, y cada vez que le daban, le arrancaban un layer, una medida de la carne de Jesús, y le arrancaban. Esa fue la primera torturación antes de la torturación de crucifixión. Y él lo hizo todo para soltar a Jesús, para no bregar con las circunstancias y tratar de agradecer a toda la multitud en vez de someterse a la verdad. Se lo dio Herodes, lo regresó, trató de buscar manera de agradecer a la gente, porque la apariencia de él en frente de la gente era más importante que la verdad de Dios y la apariencia de ellos en frente de Dios mismo. Y a veces nosotros estamos más interesados en lo que dice la gente de mí y no lo que dice Dios. Él solo quiere satisfacer los demás, las demandas de la vida, pero no someterse y abrazar la verdad. Él no creía que Jesús era culpable de las acusaciones, pero no estaba dispuesto a arriesgar su trono y ambiciones de vida para un judío que hacía milagros, que era dispensable y irrelevante hacia sus propias metas en su vida. ¿Y cuántos somos iguales? Permitiendo que la vida de Jesús en mí y en ti, en nosotros, sea azotada por las agendas de mi vida exterior. Nos oímos diciendo, yo sé que no estoy supuesto a hacer esto, pero hay tinieblas en lo que yo hago, pero hacer su voluntad es arriesgar las metas que tengo ahora para mi vida. Escúchame, abrazar su verdad es de caminar de nuestros planes si esos planes son contrarios a la verdad. Y no solo vivir la vida marcando un marcatiempo en la empresa de la vida y no abrazar la verdad de Dios. Pilato decía, es mi vida y haré lo que yo quiero y veo mejor ante mis ojos. Y él no sabía Proverbios 8, 10 al 11 que dice, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento y no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y no lo más deseable se les comparará. Al final, Pilato negoció la libertad de Barrabás sobre Jesús. Él evita abrazar la verdad, pues buscó negociaciones. Suena como nosotros y aún el rey Saúl en la Biblia. No preserves la carne, porque la carne no te va a preservar a ti. Tú sabes la vida de Saúl, como Saúl, al fin y al cabo, cuando Samuel el profeta le dijo, mata a los filisteos, mata al rey, mata a todos, hasta los animales. Cuando Saúl fue a la guerra, él preservó la vida del rey y el botín de la guerra. Y cuando Samuel se delató, él fue y dio la ofrenda que solo el profeta podía dar. Entonces cuando Samuel entró, él dijo, ¿qué es este ruido que oigo de animales? Y él dijo, bueno, ¿tú sabes qué? Bueno, yo maté todos, pero no todos. Yo veía un beneficio en esto. Mi perspectiva, mejor que obedecer la palabra profética de Dios, era de preservar la vida del rey y estos animales, el botín. Nos conviene el botín. Y Samuel fue, sacó la espada del rey, le cortó la cabeza al rey filisteo y le dice, Dios quiere obediencia y no sacrificio. Y entonces Dios le dice, Dios te quito el reino hoy porque no obedeciste la palabra de Dios. ¿Tú sabes cómo murió Saúl? Un filisteo, un criado, un siervo filisteo lo mató a él en el día de la batalla. Él preservó la vida del rey filisteo, pero cuando vino el tiempo, el filisteo no lo preservó a él. No preserves la carne, porque la carne no te va a preservar a ti y a mí. No preserves el mundo no te va a preservar. No preserves el pecado no te va a preservar. No preserves la mentira no nos va a preservar.
Bueno, Pilato no abrazó la verdad. Darnos Barrabás. Él entró en un negocio. ¿Quién era Barrabás? Bar-Abás son dos palabras en hebreo. Bar y Abás. Y lo unieron en el inglés y en el castellano. Bar significa hijo de Abba. Hijo de Abba. Y este hijo tenía un padre llamado Abba. Y este muchacho, Barabás, era un político. Él era un rebelde. Él mataba a un asesino. Él buscaba revolución, no reforma. ¿Y qué sucede? Ese día que crucificaron a Jesús, habían dos Barabás, dos hijos del Padre. Había un hijo santo llamado Jesús, hijo del Padre Dios, y había otro hijo de un padre natural. Y los judíos tenían una decisión, y Pilato tenía una decisión. ¿Cuál hijo del Padre tú quieres? ¿Quieres el hijo de Dios? ¿O quieres Barabás, el hijo de un hombre, un político? Y entonces Israel y Pilato escogió que deseaban un político revolucionario sobre un Mesías. A veces el Cristo que deseamos no es el Cristo que queremos. Queremos uno que me quite de las garras, que me quite de las cadenas, que me quite de los problemas, pero no queremos uno que gobierne sobre mi vida como Él quiere gobernar. Y si este Cristo no hace lo que yo quiero, pues crucifíquenlo. Él no hizo lo que yo quiero. ¿Y quién es Señor entonces? ¿Quién es Dios? Ellos escogieron el Barabás equivocado. Pilato costró la negociación de Barabás por luego acusar la decisión de Jesús sobre los judíos. Y se lavaron las manos. Bueno, ya ustedes, yo lavo mis manos. Yo lavo mis manos. El que te entregó a ti y a mí tiene mayor pecado. Pilato era responsable, aunque se lavó las manos. Y a veces tú y yo somos así, queremos lavarnos las manos con las responsabilidades espirituales en la vida y en la iglesia. Como quieran, habían consecuencias en cómo bregar con Jesús, con Pilato. Si él acepta a Jesús y no lo crucifica, aunque pierda su posición delante de Pilato, delante del César, porque los judíos dicen, él es rey, y si él es rey y tú lo aceptas, pues entonces tú no eres amigo de César. Pues entonces aquí venía la lucha, y aunque él perdiera su trono, aún su vida y aún su prestigio y sus planes, pero heredera la salvación porque aceptó el Hijo de Dios y no lo crucificó, decidió entonces ir con la consecuencia de que, bueno, yo hice lo mismo, ¿verdad? Yo lavé las manos. Bueno, yo estoy en la iglesia. Bueno, como no vi nadie, bueno, yo tampoco hice nada. Yo no quise ofender, yo no quise pararme la verdad. Yo no hice nada, pero critico medio mundo. Entonces, queremos lavarnos las manos y no queremos tomar responsabilidad en este tiempo, en este siglo, en este momento, cuando Dios dice, iglesia, centro bíblico, somos la columna y el baluarte de la verdad. Y ni queremos ni adorar al Rey. Pilato tenía que decidir cuáles consecuencias estaba dispuesto a vivir con. Buscó placer momentario al costo de un juicio eterno. ¿Se puede imaginar? Él murió 30 años después de eso, en el año 66, 67 después de Cristo. ¿Puede imaginar cuando Pilato en el infierno esté delante del Cordero de Dios? Y por una eternidad está enfrente que yo tenía la oportunidad y yo juzgué y tuve la oportunidad de no crucificarlo. Y me dejé ir por las multitudes y por mis propios caprichos y conflictos. Y cada día, tú y yo tenemos esa misma decisión cada mañana cuando enfrentamos los Pilatos y Roma y los avaricia y los valores de este mundo anticristo. Y tú y yo decimos, ¿cómo voy a vivir esta verdad? ¿Lo crucifico con mis mentiras y doble vida? ¿O lo vivo? Aunque me crucifiquen por la verdad. Podremos evitar la verdad y acusar a otros, pero al final, ¿qué pasará? Pero si escogemos no abrazar a Jesús y su verdad y lo azotamos con nuestra inmoralidad,
y falta de compromiso y murmuración y chisme y lo ponemos una corona de espinas por nuestra avaricia y egoísmo y arrogancia y lo torturamos con nuestras tácticas de manipulación, tendremos nadie que acusar, solo a nosotros. No somos víctimas. Todas nuestras acusaciones, toda nuestra justificación y argumentos bien construidas, escúcheme bien, se pulverizará en frente de su verdad. Toda mi vida, toda la mentira, todos mis caprichos, todo mío, la nación, el mundo, cada generación que ha vivido y ha existido, cuando los grandes, los reyes, los muertos sean levantados y los grandes y los pequeños estén delante del gran trono blanco, delante del Mesías, del Cristo, del Cordero. Toda esa mentira, todo ese engaño, todas esas excusas, todo lo que tú y yo, que es relevante para mí, para ti hoy, va a ser granizos delante de su verdad. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para el colmo se irrita contra el Señor. Eso es tú y yo. A veces nuestras malas decisiones, nuestra necedad me hace perder mi destino, mi rumbo. Hago mis decisiones, hay consecuencias, me lleva a un destino, no me gusta el presente por mis decisiones y entonces me enfogono, me enojo, me chismo con Dios y me molesto con Dios y su iglesia y su verdad. ¿Por qué tú has permitido esto? ¿Cuántas veces hacemos esto? Bueno, ¿cómo bregamos con esta cultura para terminar en esta mañana? ¿Cómo bregamos con una cultura que no es cristiana y rechaza la verdad absoluta de Dios y todo lo que es relevante en ellos? ¿Cómo? Bueno, ¿qué dice 2 Timoteo 3, 4? Diga, 2 Timoteo 4, 3 al 5. Y con esto terminamos en esta mañana. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. 2 Timoteo 4, 3 al 5. Llegará el tiempo que no van a soportar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que nos digan las novelerías que querrán oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, al contrario, sé prudente en todas las cosas. Soporta sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple los deberes de tu ministerio. En 2 Timoteo 4, 3 a 5 vemos 4 cosas que hay que hacer. Número 1, sed sobrio en todas las cosas. En todo lo que me rodea en el mundo, yo tengo que tomar control sobre mis emociones y someter todo pensamiento y emoción a la verdad de su palabra y no sobre reaccionemos. No grites la verdad, vivas la verdad. Sed sobrio en todo. Número 2, sufre penalidades. Eso es gracia bajo presión. Dios nos da la gracia para soportar toda resistencia, toda cosa contraria. Dios no nos debe nada. Somos salvos por misericordia. Por lo tanto, Él me da gracia bajo presión. Sufre penalidades como buen soldado. Número 3, dedícate a la evangelización. Cuando rechacen el evangelio, comparte el amor y la verdad de Dios. Aunque no eres evangelista como Timoteo, tú tienes que hacer el trabajo de evangelista. Tú tienes que compartir lo que Dios ha hecho con tu vida. Y 4 dice, cumple tu ministerio. Descarga todos tus deberes de tu ministerio. ¿Qué es lo que Dios te dio? El don, la pasión, el ministerio, el diseño. Descarga esa responsabilidad en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, ¿qué haremos con Jesús en esta mañana? ¿Qué haremos con Jesús? Porque llegará el tiempo que la gente como hoy no soportarán sana doctrina. Tendrán comezón de oír y buscarán maestros que les digan lo que quieren hacer. Lo que sus deseos desean. No lo que necesitan. ¿Qué vamos a hacer como Pedro? ¿Qué vamos a hacer como Herodes? ¿Qué vamos a hacer como Pilato en esta mañana? ¿Escogeré lo malo por la mentira? ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? ¿Seguiremos la multitud? ¿Seguiremos nuestros temores? ¿Seguiremos nuestros caprichos? ¿Qué haremos con este llamado con Jesús? No puedo dárselo a otro. Es mi dilema, es mi circunstancia, es mi lucha, es mi duda, es mi tentación, es mi vida. Yo tengo que abrazar mi vida con la verdad. ¿Jugaremos el juego político como Pilato? ¿Lo ignoraremos?
o abrazaremos todo lo otro relevante y no nos someteremos a la verdad. ¿Qué haremos con la verdad hoy? ¿Qué haremos con esta palabra hoy? Lo que importa es que yo entienda esto. Escúchame. Lo que haremos con su verdad hoy, no lo que yo quiero que sea o trate que sea, es lo que realmente es la verdad. Porque es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y lo que Él ha dicho en su palabra es la verdad. Estaremos en conflicto en nuestra vida como Pilato con la gente de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el conflicto en tu vida que tú tienes que someterlo a la verdad de Dios? Estaremos viviendo con y para conveniencias en vez de vivir para la verdad de Dios como hizo Pilato. Estaremos buscando un escape de la situación o buscando una manera hacia la voluntad de Dios. Y esto no es esto es inapropiado para un discípulo. Un discípulo no está buscando en cómo escaparse, sino que abraza la circunstancia con la verdad de Dios. Como dijo Job, aunque me mate, no lo voy a maldecir. Como dijo Daniel, y dijo Daniel, no lo voy a negar. Como dijo los 3 hijos judíos, niños que lo metieron en el fuego y con los leones, a Daniel, él dijo, aunque Dios nos libere o no lo haga, no nos vamos a postrar al ídolo. Escúchame. Necesitamos cambiar la pregunta de cómo salir de la situación a cómo me meto en su voluntad completa. ¿Cómo? Estaremos soltando la verdad en vez de pagar un precio por la verdad. Y mi oración esta mañana es que Dios nos revele en cada corazón las áreas de nuestras vidas que hemos reemplazado una mentira por la verdad. Y digo, Señor, revélame las áreas que están en tu verdad y revélame las áreas que están en mentira. Y comienza, Señor, a transformarme y yo bregar sinceramente, transparentemente con estas áreas, porque yo no quiero ser como Pilato. Oremos en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu amor y verdad. Gracias, Señor, en este día por tu verdad, por tu palabra. Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Señor, te damos gracias en esta mañana que estamos en un lugar correcto, en un tiempo correcto, en una iglesia correcta, bajo una verdad correcta. Señor, han pasado 21 siglos desde que tú moriste y resucitado. Y tú dijiste hace 2000 años atrás que sobre la verdad de Cristo tú vas a edificar algo llamado la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Señor, naciones han venido y se han desaparecido. Imperios han subido y se han desaparecido. Fuerzas militantes, Señor, soldados, tropas, se han levantado y se han perdido, porque han venido contra tu reino, tu iglesia y tu verdad. Pero tu iglesia y tu verdad ha permanecido. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y en esta mañana, Señor, yo te pido, comenzando con mi vida y con cada miembro y con cada iglesia en Nueva York y en Corona y nuestra nación y este mundo, Señor, sigue confrontándonos con la verdad. Señor, sigue exhortándonos con tu verdad. Sigue animándonos con tu verdad. Señor, que tengamos pasión por tu verdad. Que amemos tu verdad sobre todas las cosas. Que podamos, Señor, realmente vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y que podamos llegar a esa madurez donde no de pan solo viviremos, no del materialismo, sino de cada palabra que sale de tu boca. Señor, ¿qué haremos con esta verdad? ¿Qué haremos con todas las tentaciones y los retos que nos amenazarán en esta semana? Señor, hemos decidido como iglesia ser esa iglesia que es una iglesia transformadora, una iglesia profética, apostólica, una iglesia misionera, una iglesia evangelística, una iglesia que enseña, una iglesia que pastorea, una iglesia que hace una diferencia en su comunidad y vida y mundo porque vive la verdad, proyecta la verdad, predica la verdad,
a tiempo y fuera de tiempo y no se avergüenza de la verdad. Señor, levanta Centro Bíblico en esta mañana. Levántanos en esta mañana y dennos el coraje y darnos la valentía como tus hijos del primer siglo que estaban dispuestos a morir por tu verdad. Seamos como nuestros hermanos en el Medio Oriente que no tienen ninguna vergüenza de dar su cuello por la verdad, que están sufriendo hoy en día en mundos y musulmanes por tu verdad y mueren con gozo y mueren con prestigio y mueren con vergüenza porque saben en quién han creído. Y Señor, levanta Centro Bíblico, levanta a tus hijos, levanta madurez de la inmadurez religiosa en cual vivimos y que no seamos como Pilato, que perdió una tremenda oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los dejo con nuestra líder en esta mañana. Bendigo sus vidas. Back to school, back to church. Y nos veremos el miércoles en la clase de fundamento. Dios mediante. Que esta semana sea la mejor semana. Porque usted intente. Ya, nos ha hecho. Bendiciones. Aleluya. Amén, iglesia. Damos gracias al Señor por la palabra de esta mañana. Hay mucho, mucho, mucho que, si hemos puesto cuidado, hay mucho por qué pensar y hay mucho que continuar estudiando en casa. Hay muchas preguntas que corresponde a cada uno de nosotros.